vamos a adelantar el lado B con Luis Arbaiza. Luis Arbaiza nos va a hablar sobre el gen gay. ¿Existe el gen gay o son varios genes o no tiene nada que ver con la homosexualidad? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Primero quisiera jugar el juego del doctor Trónico. Mi respuesta es que lo que es falso es que los plátanos se producen en los árboles, porque los plátanos son como hierbas muy grandes que no producen lignina, o sea, no tienen madera. Si no hay madera, no hay árbol. Bueno, ya voy a entrar al lado B. Bueno, la gran pregunta, si los gays nacen o se hacen. La respuesta correcta sería que no podemos decir que nacen, porque la heredabilidad de la homosexualidad es aproximadamente el 35%, entre 30 y 40%. O sea, el gran peso es de otros factores no genéticos. ¿Qué serán? No se sabe. Pero en todo caso, digamos, si hubiesen trillizos genéticamente iguales, uno de ellos podría ser gay y los otros que son exactamente iguales genéticamente, no serlo. Fíjate que, entonces, una tercera parte del peso genético y otra es ambiental. Así que podríamos decir que no se nace, principalmente se hace. Bien, ahora, hay que distinguir exactamente qué es la homosexualidad, porque pareciera una pregunta un poco banal, pero en realidad hay que aclararla. Hay que diferenciar la respuesta sexual mecánica de la preferencia sexual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el sexo se puede hacer sin necesidad de que intervenga el cerebro. O sea, el sexo puede ser únicamente genital. Se han hecho experimentos en que se ha incomunicado la médula espinal del cerebro y individuos así pueden tener orgasmos, eyacular y hacer todo el proceso sexual completo. ¿Qué significa esto? Que una persona puede, digamos, tener relaciones, un hombre puede tener relaciones con otros hombres mecánicamente, llegar al orgasmo, pasarla bien también, y sin embargo no ser homosexual. Y una persona podría no tener ningún tipo de relación, abstenerse de cualquier contacto homosexual y sin embargo ser homosexual, porque la homosexualidad es un fenómeno que ocurre en el cerebro, no en los genitales. Entonces, hay que distinguir homosexualidad de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, Luis, una cosa es la práctica sexual y otra cosa es la orientación sexual. O sea, un heterosexual podría tener experiencias homosexuales y eso no lo haría homosexual. O sea, no hay un riesgo de que te violen y de repente acabes siendo homosexual. Así es. En realidad, cualquier hombre heterosexual que sea estimulado mecánicamente sus genitales va a llegar al orgasmo y va a tener una eyaculación. Eso no significa que sea homosexual. Entonces, es en el cerebro donde se encuentra esa diferencia en la capacidad de enamorarse o desear. Incluso eso puede ser visualizado a través de escáneres cerebrales. Hay o sea, cuando los cerebros gays son enfrentados a imágenes masculinas atractivas, hay unas zonas del cerebro que se activan, ¿no? Y eso se puede visualizar en un escáner cerebral. Y eso no le pasa a los heterosexuales. O sea que puede haber una prueba objetiva de que alguien es homosexual. Ahora vamos a entrar lleno a la genética. Había preparado algo sobre el cerebro gay, pero me parece que es tan amplio que creo que otro día vamos a hablar. Solo nos vamos a centrar en la genética. Bueno, yo recuerdo que en el año 92, cuando yo estaba estudiando, salió el famoso trabajo de Dean Hammer sobre el XQ28, o sea, unos marcadores genéticos relacionados al cromosoma X, relacionados a homosexualidad. Hubo mucho debate y mucho entusiasmo también de la comunidad gay. Todo el mundo pero en ciencia las cosas van muy lentamente. Un ejemplo que yo ya di es el ejemplo de Albert Einstein y sus ondas gravitacionales, que demoró como 100 años. Igual el gen gay es una de esas cosas que todavía no ha terminado de aclararse. Entonces, en el año pasado hubo el último trabajo que fue un escaneo del genoma humano completo, minucioso, y con decenas de miles de participantes. En este caso, por fin, después de, mira, no sé cuántos años han pasado, como 25 años han pasado, se ha aclarado que el XQ28 sí está relacionado a la conducta homosexual. También se ha descubierto, ya se había hablado algunos años antes, el cromosoma 8, el cromosoma 13 y el cromosoma 14. Entonces, ¿qué pasa en estas regiones del genoma? Es algo que tenemos que analizar epistemológicamente. Porque, ¿Qué está pasando? Hay un abanico de genes gay. Por lo menos hay unos 4 regiones del cromosoma, y ahorita vamos a hablar a ese punto. No es necesariamente que sean genes gays. Fíjate,
Esas son regiones, digamos, que comparten los hermanos que son gays, los mellizos que son gays, o los parientes, primos que son gays. Pero, para empezar, son regiones del genoma, no son genes. O sea, son como un barrio. No sabemos cuál es el individuo ahí que está causando el fenómeno, pero sabemos que vive ahí. Pero ahí vive un montón de gente. Entonces, no hay genes gays identificados. Número uno. Número dos, son genes hetero también. En el sentido de que un gen, digamos, los genes, por ejemplo, el grupo sanguíneo tienen varias variedades alélicas, o sea, varias versiones, A, B, O, que nosotros conocemos. Entonces, una de esas versiones produciría homosexualidad y las otras versiones heterosexualidad. Así que el gen en realidad no es un gen gay, es un gen heterosexual que en algunas condiciones produce homosexualidad, o una de sus variantes produce homosexualidad. Pero no sabemos cuáles esas dos son porque no sabemos cuál gen es. Entonces, Luis, lo que nos estás contando es que podría uno tener la predisposición a la homosexualidad y tal vez no tener toda la constelación de genes necesarios, pero si no se encuentra la estimulación ambiental, si no se activan esos genes, entonces uno podría ser heterosexual y sin embargo cargar estos genes gays. Lo que podemos decir es que hermanos de gays que tienen exactamente la misma carga genética de ellos para ser gays, no lo son. Y digamos que es más probable que no lo sean que sean, teniendo esa carga genética. Yo voy a hablar brevemente acerca de lo que se llama el cerebro gay. Creo que sí alcanza 2 minutos, ¿no? Ya. Hay un centro que se llama dismórfico sexual en los cerebros humanos, que son de un tamaño en los hombres y de un tamaño en las mujeres. Entonces, había muchas teorías acerca de que quizás los gays lo tenían el tamaño como el de las mujeres, pero se ha comprobado en las últimas investigaciones en neurobiología que no, que el cerebro, en esa parte del cerebro, los cerebros de los gays son exactamente igual a los de un heterosexual. Luego, otras regiones investigadas, yo me acuerdo que por Simon Levine hace muchísimos años comenzó con ese trabajo, el NIH3, también es diferente en hombres que en mujeres, pero es exactamente igual en heterosexuales y gays. Otra diferencia entre hombres y mujeres es que la comisura, o sea, la unión entre los dos hemisferios es distinta, el tamaño, en mujeres y en hombres. Y otra vez, las últimas investigaciones, después de mucho debate, revuelo y peleas, igual, el cerebro homosexual es igual al cerebro heterosexual. Así que podemos decir de que no hay diferencias anatómicas y la mayoría de veces no hay diferencias genéticas entre un homosexual y un heterosexual, así sea su pariente. Finalmente quisiera dar mi hipótesis acerca de la interpretación epistemológica del gen gay. Lo que yo pienso, y esa es una hipótesis, o sea, falseable felizmente, o sea, científica, es que no es que haya algunos individuos que tienen un gen gay, sino que la humanidad misma tiene un gen gay. Es decir, hay una carga genética en los seres humanos que nos predisponen un poquito a ser gays sin que esto sea sexualizado. ¿Para qué serviría esto? Esto serviría para que los hombres puedan tener relaciones amicales o relaciones funcionales, generalmente en el Paleolítico, en que los hombres eran cazadores y tenían que estar unidos. ¿Sí? Entonces, estás hablando de una justificación, una explicación evolutiva de por qué existe este gen gay y por qué sería beneficioso para la tribu en personas no gays, ¿no? Así es. Claro, entonces digamos que hay una serie, los neurotransmisores que tienen que ver con la amistad entre hombres, no entre mujeres, fíjate, ni entre hombres y mujeres, son muy parecidos a los neurotransmisores que ocurren en el amor. Así que pareciera como si evolutivamente la evolución dijo, bueno, para que los hombres no se lleven mal, no se maten entre ellos y establezcan vínculos, vamos a agarrar este aparato neurológico y genético del amor y lo vamos a utilizar para las relaciones entre hombres. Entonces sería la humanidad la que es gay. Y los gays, o sea, los que ya llegan a sexualizar esas relaciones, son aquellos que han recibido, digamos, estadísticamente hablando, un juego más predisponente y además una serie de factores ambientales para esto. Bueno, fue muy interesante, Luis. Estuvimos en el lado B hablando sobre el gen gay, si se nace o se hace, y al final la cosa es más complicada. Uno puede tener genes gay y no serlo.